impacta no de manera igualitaria a todas las regiones de la República Argentina, sí se ha observado y se percibe el gran impacto negativo que se está produciendo en la clase media y en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y voy a referirme específicamente al caso de las pequeñas empresas, de las pymes, que en este momento ya están cerrando y sufriendo consecuencias nefastas con despidos de empleos en todas las regiones del país. En todas las regiones del país. Y escucho hablar de coeficientes que se han modificado, que se han mejorado. Por favor, vuelvo a repetir, denme las fuentes de donde están sacando esos datos. Resulta ser que absolutamente los datos de la mayoría de las regiones de la República Argentina están dando tremendas consecuencias por los aumentos impresionantes en canasta básica y por sobre todas las cosas las tarifas energéticas, las tarifas de transporte, las tarifas en gas, el precio de la garrafa en regiones en donde no existe gas natural, en provincias electrodependientes como la mía. Y resulta ser que estamos hablando de nada más de un punto, de un artículo de este tremendo mega DNU. Un mega DNU que inclusive lo han dejado traslucir algunos senadores que me han antecedido en la palabra. Modifican y pretenden modificar jurídicamente, absolutamente, la Constitución argentina. Un andamiaje legal, acaba de decir la senadora que me antecedió en la palabra. Si queremos y si se pretende modificar la Constitución, es otro el camino. No es el camino de un mega DNU con estas características, en donde se tocan absolutamente problemáticas y áreas totalmente diferentes. Un collage de temáticas y por sobre todas las cosas sin medir cuanti y cualitativamente los efectos que van a producir y que están produciendo en nuestra sociedad. Y ahí sí quisiera recalcar que es fundamental tener un presupuesto. Este DNU fue una de las primeras acciones que realizó el presidente Milei, ni bien empezado su mandato, cuando lo que se debería haber hecho como primera medida es reformular, estudiar y poner absolutamente toda la fuerza y la energía y los diálogos interprovinciales para la elaboración del presupuesto 2024. Esa hoja de ruta no la tenemos, pero sí tenemos un decreto de necesidad de urgencia que abarca absolutamente la mayoría de las áreas que constituyen y conforman el tejido social argentino, que en este momento está
absolutamente devastado. Resulta ser que en este momento tenemos una inflación tremenda. Todo, absolutamente todo quedó liberado al mercado, con una sola excepción: los salarios. Los salarios de los trabajadores, los salarios, todo el resto liberado al mercado. Los alquileres a la moneda que el propietario decida. Todos cobramos en pesos. Queremos seguir manteniendo nuestra moneda, queremos seguir defendiendo nuestro territorio y nuestra soberanía. Queremos seguir defendiendo los derechos adquiridos de los trabajadores en todas estas décadas ganadas. Por eso, señora presidenta, con total seguridad y convicción, rechazo absolutamente este DNU 7023. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Pablo Blanco. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Bueno, llegó el día. Llegó el día donde yo creo que el Congreso de la Nación, con respeto lo digo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y por qué digo que estamos perdiendo el tiempo? Porque si nosotros tuviéramos un gobierno que el 10 de diciembre inició su gestión y lo hiciera en el marco de lo que juró el presidente de la Nación, seguramente no estaríamos discutiendo esta herramienta. Porque la verdad que muchos de los puntos que alcanzan este mega DNU son temas que la mayoría, y me animo a decir, la mayoría también de esta Cámara acompañaría. Es más, en muchos casos hay proyectos de hace años durmiendo en ese sentido, con lo que tiene que ver con la reforma laboral, con lo que tiene que ver con la esencialidad de la educación y muchos otros temas que alcanza el DNU. Pero ¿por qué digo yo que estamos perdiendo el tiempo? Porque claramente está establecido en la Constitución Nacional que juró el actual presidente de la Nación el día 10 de diciembre en el recinto de la Cámara de Diputados. Claramente especifica cuáles son los alcances y las limitaciones que tienen los decretos de necesidad de urgencia. Y acá quiero hacer una aclaración porque muchos me dicen, pero si vos estás en contra, votás con el kirchnerismo. Y yo quiero hacer una aclaración. En todo caso, el kirchnerismo, si coincidimos en el voto, está votando con la Unión Cívica Radical, porque hay algunos que a partir del 10 de diciembre descubrieron que existe un reglamento, que existe una Constitución a la que hay que respetar. Porque durante los últimos 2 años de la gestión del gobierno anterior, si bien se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU, a pesar de los insistentes pedidos y llamados y solicitudes de la Unión Cívica Radical, no logramos que se pueda reunir un solo día para tratar decretos de necesidad de urgencia del gobierno anterior, que no soy yo quien para defenderlo, pero no tenían el alcance que tiene este decreto que modifica 300 leyes, o que toca 300 leyes y deroga 79. ¿Y por qué digo que estamos perdiendo el tiempo? Porque la verdad que si el presidente juró por la Constitución Nacional respetarla y hacerla respetar, sus funcionarios le hubieran dicho, presidente, todos estos 16 capítulos que pretendemos hacer en un decreto de necesidad de urgencia no corresponde, no lo permite la Constitución. No están los requisitos de excepcionalidad que plantea la Carta Magna. No está la necesidad de urgencia, por ejemplo, de transformar en sociedad anónima los clubes de fútbol. Tranquilamente podía haber mandado una ley. La modificación o lo que toca a la ley de manejo del fuego. Otro tema que rayanan aún con la prohibición de lo que establece la posibilidad de dictar decreto de necesidad de urgencia, código aduanero, y otros que acá, otros senadores que me antecedieron en el uso de la palabra fueron aclarando. Pero también yo no me trago
que el presidente de la Nación lo hizo por ignorancia o porque los funcionarios no supieron aconsejarlo. Yo creo que tiene un fin claro y específico. Él cree y considera, desde su soledad y la compañía de los 2 o 3 que tiene en su círculo íntimo, que en la República Argentina el 10 de diciembre asumió un emperador, asumió un rey, y el resto no existe. El Congreso de la Nación, para el presidente de la Nación, pareciera ser, y lo manifiesta continuamente, que es un estorbo, que en este país rige el pensamiento único. Si vos coincidís con el gobierno nacional, sos bárbaro. Si pensás distinto, sos mafioso, vago, casta, fascineroso. Y a veces cuando habla de casta tendría que fijarse un poquito alrededor de él, porque hay bastante de lo que él dice casta como funcionarios. Inclusive muchos del gobierno anterior que todavía siguen teniendo funciones, o porque no los cambiaron o porque él los ratificó. Entonces, ¿dónde está la casta? Entonces yo digo que estamos perdiendo el tiempo, porque si él hubiera mandado 15, 16, 20 leyes, seguramente las tendría todas aprobadas en el periodo de sesiones extraordinarias y estarían ya vigentes. Y no estaríamos nosotros discutiendo a ver si es válido o no es válido el decreto de necesidad de urgencia. Pero digo, él tiene algunas cosas claras. Le molesta al Congreso, ninguna duda. Días pasados, por una decisión que tomó el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, un poco más nos dijo de todo, pero se había olvidado que él había firmado un decreto que no solo decía lo mismo, que era más grande lo que decía el decreto, eso de lo que habían firmado los presidentes de las cámaras. O por ahí no registró que la Cancillería, que me parece que es parte de la República Argentina, tomó una determinación aún superior a lo que él había firmado el decreto, pero eso no se retrotrajo. Entonces yo digo que él nos está entreteniendo, nos está haciendo perder el tiempo. Llamó el día 1 de marzo, después de un discurso que la verdad que fue fuerte, pero yo pensé que podía haber sido peor, llama a un diálogo condicionado. Cita a todos los gobernadores a conversar por el pacto del 25 de mayo, pero la ley ómnibus, la ley marco o como la quieran llamar. Ley que, dicho sea de paso, hoy hicieron correr un borrador, y le aclaro por las dudas, porque seguramente después nos van a criticar a la oposición, que la emergencia en seguridad no existe, como no existió en la primera ley de bases y todos los títulos que le dan. No existió la emergencia en el tema de seguridad, pero sí tuvieron la lengua muy rápida para salir a criticar a la oposición que no le habían aprobado la emergencia en seguridad. Y resulta que la inclusión de la emergencia de seguridad en esa ley ómnibus, que después, más allá que digan que la retiraron por un total desconocimiento del reglamento de la Cámara, se le cayó el proyecto. Y quien yo apoyé como candidata a presidente de la Nación, salió a decir, muy libre de cuerpos, que la oposición le había impedido tener la emergencia en seguridad, cosa que nunca habían planteado. Pero bueno, por ahí son esas actitudes de algunos conversos que tienen que demostrar que son más oficialistas de lo que realmente son. Pero bueno, volviendo a este tema. Este decreto no está encuadrado en lo que establece la Constitución Nacional, pero con esta convocatoria condicionada al pacto del 25 de mayo, creó una situación que a uno muchas veces lo hacen dudar. Yo lo vengo diciendo del primer día, yo no comparto para nada el decreto de necesidad de urgencia, para nada lo comparto. Y para mí no reúne los requisitos que debe reunir. Pero hay otros condimentos que por ahí, y también decía, yo voy a hacer lo que mi bloque decida independientemente de mi opinión personal. Pero también hay otros condimentos que a uno lo hacen por ahí no dudar de sus convicciones, porque yo no tengo ninguna duda que esto no corresponde. Y por ahí tengo, medianamente puedo decir, la tranquilidad de que sé que esto no va a seguir, con mi voto o sin mi voto. El DNU no va a seguir, porque ya la primera votación demostró que quienes se oponen al DNU tienen la mayoría. Pero bueno, empezaron los llamados de algunos gobernadores de las provincias, diciéndome, fíjate,
fíjate qué vas a hacer. Pero lo que más me llamó la atención, lo que me sucedió ayer en las últimas horas del día, me llamaron representantes de las empresas que están instaladas en la provincia de Tierra del Fuego al amparo de la ley 19640. Y me dijeron, vos fíjate cómo vas a actuar porque este gobierno nacional nos está apoyando. Vos sabés que las críticas que tiene el régimen de promoción de Tierra del Fuego y fíjate las consecuencias que se podían llegar a dar si los senadores de Tierra del Fuego se oponen a un gobierno que está apoyando la ley en Tierra del Fuego. Y la verdad que uno a veces le genera dudas la situación de cómo quedar ante mi propio bloque, ante mi propio partido. Las dudas que me genera ir en contra de lo que estoy convencido como radical de toda la vida, de que esto es anticonstitucional. Pero también me quedan las dudas de un gobierno que capaz que lo ha demostrado, es capaz de hacer cosas que no corresponden y que pueda pagar las consecuencias la provincia a la cual represento, que dicho sea de paso, el gobernador de mi provincia, aunque no es de mi espacio político, lo fue en una época, me está pidiendo que rechace el DNU. Pero bueno, tengo esas dudas. Seguramente de acá, al final de esta discusión y de este debate, ojalá pueda tener un poco más claras las ideas. Pero la verdad que me da bronca tener que estar decidiendo por la desidia de alguien que asumió como presidente de la Nación, que juró respetar la Constitución y lo primero que hace es hacer caso omiso de la Constitución, hacer caso omiso de la división de poderes y nos entretiene a todos con estas discusiones. Yo le digo al presidente de la Nación que si es por la ley de alquileres que tanto defienden, hay un montón de proyectos presentados en el Senado. Si es por la educación esencial, hay un montón de proyectos presentados. Bueno, ya cierro. Si es por la reforma laboral, hay un montón de proyectos. Si es por la no emisión del Banco Central, hay proyectos. Que se enteren, que lean, que busquen y que no recurran a caminos que no son los que establece la Constitución Nacional. Y aclaro, en caso de que yo decidiera al final de este debate votar en contra del DNU, no estoy votando con el kirchnerismo, como muchos dicen. En todo caso, el kirchnerismo que descubrió la Constitución y las leyes estará votando conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Gerlin Lara. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que hemos venido escuchando el tratamiento de este DNU. ¿Qué vamos a hacer los senadores acá presentes? Nos está mirando toda la Argentina, están expectantes de qué vamos a hacer, porque hace poco tiempo, muy poco tiempo, que asumió un nuevo gobierno apoyado en forma mayoritaria por toda la República Argentina. Como decía la senadora que me precedió, desde todos los sectores sociales han apoyado un cambio. ¿Y por qué han apoyado un cambio en forma tan contundente? Han apoyado un cambio porque la Argentina estaba totalmente y está totalmente rota. Venimos de un fracaso en fracaso. En los últimos 70 años la Argentina no ha parado de hundirse. En la década del 50, hasta la década del 50, la Argentina estuvo dentro de los 10 países más ricos del mundo. Y a partir de ahí no paramos de caer y caer y caer, y hoy peleamos los rankings más abajo de todos los índices habidos y por haber. En esperanza de vida con respecto a nuestros vecinos, en inflación, en emisión monetaria. Así llegamos a ese hartazgo que votó la sociedad el 19 de noviembre. La sociedad se hartó. La sociedad dijo, basta a un sistema decadente, a un sistema que privilegia a unos pocos, a un sistema que nos llevó a la ruina. Esa es la realidad. Ni que hablar de los índices educativos de la Argentina. Uno de los ejemplos en el mundo de lo que fue la educación argentina pública. ¿Y hoy a dónde estamos? Uno habla de las estadísticas educativas por liviandad. Nuestros chicos no saben lo que leen, no comprenden lo que leen, no terminan el secundario. El fracaso escolar es estrepitoso.
Y estamos discutiendo si la educación es esencial o no, si los chicos tienen que estar en las aulas, o si seguimos apañando a los sindicalistas mafiosos que nos dejan rehén a nuestros chicos sin poder estudiar. De eso se hartó el pueblo argentino. Por eso dijo, basta. Y este DNU de necesidad y urgencia que plantea el presidente Milei, ¿cómo pueden decir los colegas que la Argentina no está en necesidad y urgencia? ¿A ustedes les parece que la Argentina no tiene necesidad y urgencia en materia de seguridad, de narcotráfico, de economía, de desempleo? ¿A ustedes les parece que la Argentina estamos viviendo en una época dorada y que estamos discutiendo nimiedades a ver si mejoramos un poquito o no algún aspecto? La Argentina está fundida y la gente no aguanta más. No se puede generar empleo en la Argentina hace más de no sé cuántos años. Lo único que crece en la Argentina es el gasto público. Tenemos el récord histórico de gasto público en la Argentina. Tenemos el récord histórico de emisión monetaria en la República Argentina. Ese déficit fiscal que están bancando los que laburan, los que nos están mirando ahora, están esperando por favor que aprueben este DNU para que le permita tomar mayores trabajadores sin tener el juicio en el cuello permanentemente, que flexibilice las leyes laborales para que un montón de jóvenes se incorporen al mercado laboral, que empecemos a tener más empleo privado que público. De eso estamos hablando. Eso es la Argentina, nos está mirando y está esperando que este presidente tenga las herramientas que ellos votaron. Porque le votaron a un presidente para que arregle la Argentina en la cual vivimos todos. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo, si hay necesidad o no y urgencia en este DNU. Entonces, yo le pido a los colegas senadores que se pongan a la altura de las circunstancias. En el momento histórico que estamos viviendo, en el momento de crisis profunda que tenemos, y pensemos en esos millones de argentinos que han votado este cambio y que no le cortemos las manos, las piernas y las posibilidades de gobernar con las herramientas que el pueblo decidió darle a este presidente. No nos olvidemos la cantidad de votos que el pueblo le votó a este presidente para que haga este plan que prometió y lo dijo en la campaña electoral. No nos mintió. No dijo que iba a hacer una cosa y está haciendo otra. Dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Y si no salimos de un shock fuerte y rápido, la Argentina no sale más. Entonces, vuelvo a pedirle a los colegas senadores que estemos a la altura de la circunstancia, que pensemos en la Argentina, que pensemos en la gente que nos está mirando, que necesita urgente. No podemos esperar más darle las herramientas a un gobierno para que empiece a transformar la Argentina, a darnos mayor libertad económica, libertad para que podamos transformar, para que podamos crecer y empezar un sendero de crecimiento y desarrollo para siempre. No volver, como ha pasado en la historia argentina, cada 10 años volvemos a una crisis, giramos en círculo y nunca avanzamos. Lo único que hacemos es retroceder y caernos al fondo de la tabla. En mi provincia, en Misiones, a la cual represento, yo no fui candidato de Milei, yo fui candidato de Juntos por el Cambio. Orgullosamente de Juntos por el Cambio y de Patricia Bullrich, candidata a presidenta, y perdimos. Porque la profundidad de la propuesta y del cambio la gente le confía a Javier Milei, pero son nuestras ideas, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros estamos buscando y por eso a los 2 días de haber perdido las elecciones estuvimos apoyando y trabajando para que en la Argentina gane la propuesta del cambio que tanto necesitamos y no la continuidad de Massa, del kirchnerismo, del déficit fiscal, del endeudamiento y del empobrecimiento de toda la Argentina. Millones de argentinos y millones de misioneros nos acompañaron y nos debemos a eso. En mi provincia tenemos que darle las herramientas también para que desregulen la economía, una provincia también agobiada y aplastada por empleo público, por regulaciones, impuestos internos. Esa es la Argentina que la gente quiere cambiar y es la Argentina que tenemos que empezar a transformar a partir de hoy y darle las respuestas que están esperando. Por eso, señor presidente, adelanto mi voto positivo al DNU del presidente Milei para transformar la Argentina y empezar el camino al desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Moisés. Gracias, señora presidenta. Mire, como peronistas creemos en el rol del Estado como protector de la sociedad, pero en realidad como protector de los ciudadanos, porque
entendemos que las diferencias sociales, económicas, estructurales en la Argentina tienen un fuerte impacto en la vida cotidiana de la gente de acuerdo a dónde se ubica, no solo en la posición social, sino también geográfica. Como peronistas creemos que este DNU destruye ese rol protector del Estado, porque en cada uno de los ítems que pretende modificar, lo que hace es desequilibrar aún más esa balanza entre quienes tienen más poder y quienes tienen menos. Entonces, quedamos expuestos a quienes ejercen ese poder abusivamente, desde el presidente de la Nación, tirándonos por la cabeza a este DNU, en el cual rompe la arquitectura institucional y normativa, sino que también en ese abuso de poder está el abuso del poder económico, con sectores que casi dirían redactado este DNU, porque no sabemos muy bien quiénes lo hicieron, pero definitivamente cuando lo leemos vemos que hay una interpretación que fortalece aún más la concentración del poder económico en la Argentina. Sin duda hay muchas cosas en nuestra historia que nos hicieron llegar a este presente, pero también sin dudas no es esta la forma para poder lograr los equilibrios y mucho menos con el uso y el abuso del poder. Nosotros como peronistas creemos en la protección social, creemos que el Estado tiene un rol en proteger a los más débiles, creemos que el Estado debe garantizar protecciones de índole en nuestras diferencias de índole geográfica, de índole simbólicas como nación. Y en eso me voy a permitir leer una definición porque claramente creo que tiene el sentido de lo que decía de la concentración de poder. Robert Castell entiende que el liberalismo moderno sustituye la red de protección que otorga el Estado por la propiedad. Entonces, el no propietario de algo no es individuo y el fin del Estado es solo la protección de la propiedad. Para transformarse en individuos, los que no son propietarios generan propiedad social con la fuerza de su trabajo y demandan así al Estado la protección que les falta. Entonces, con este decreto vamos a un modelo de vaciamiento del Estado solamente para limitar, empobrecer y aún más afectar a los sectores más vulnerables. Entonces nosotros como peronistas no podemos formar parte de eso porque nuestra definición tiene que ver con otros valores. Miren, yo soy de Jujuy, tengo el honor hoy de representar a todos los jujeños, no solamente a los peronistas, así que voy a hablar como jujeña. Y les voy a poner un solo ejemplo. La Ruta 34, y estoy segura que todos los senadores acá presentes de Tucumán, de Salta y Jujuy van a compartir. Esa ruta lleva muchos años en un proceso para transformarla en autopista. Se llamaba la Ruta de la Muerte. Nosotros este verano le hemos puesto la Ruta del Dengue. Y ahí hay un ejemplo claro de cómo cuando el Estado se corre y se ausenta, no es que viene algo mejor. ¿Por qué? La obra de la ruta está paralizada. Desde hace 2 meses no se le paga a la empresa. Entonces, estamos en una exposición total porque la ruta